El 20 de noviembre, el brasileño Ilan Golfan fue elegido como nuevo presidente del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, derrotando al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, propuesto por el gobierno del presidente López Obrador, y al que dejaron solo en la campaña. A esto siguió un extraño comunicado, ¿sí? Un boletín de la Secretaría de Hacienda reprochando que la elección del brasileño en la presidencia del BID era más de lo mismo, lo que fue secundado por el presidente López Obrador. Yo le decía que por aquellos días, que este caso de su fraterno amigo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, no solo retiró a su candidato, sino que dio su voto al candidato de Brasil, respaldado por el gobierno de Estados Unidos, no al de México, al de Brasil, que era Washington, y quien ganó con el 80% de los votos de los gobernadores reunidos el domingo allá en Washington. Y solo expusieron a un nominario en lo académico, en lo personal, en lo profesional, como servidor público, como Gerardo Esquivel, con quien hablé aquí. Me dijo que si no era ratificado en el Banco de México, no aceptaría ningún otro cargo y regresaría a la academia y a la discusión de las ideas, que siempre había sido lo suyo. Y a ver, Gerardo, no entendí lo del BID, lo del Banco Interamericano de Desarrollo, esta propuesta que el gobierno de México hizo tarde y mal. 9 días para hacer campaña, imposible. Era eso, Gerardo. No, yo creo que, yo creo que hay que entender un poco las circunstancias en las que se estaba dando el proceso de elección del nuevo presidente del BID. Es un proceso, primero, que también se hizo relativamente rápido porque fue resultado de una destitución del presidente anterior y había tiempos limitados para poder proceder con la sustitución. México además había anunciado ya una candidata original, que era Alicia Bárcena, la exdirectora de la CEPAL y actualmente embajadora de México en Chile, y que por razones personales, como lo informó el presidente, en su momento se retiró de la contienda. Y yo entré en sustitución, pero también entré yo y entraron otros 3 candidatos prácticamente al mismo tiempo, de tal manera que 4 de los 5 candidatos que participamos lo hicimos en condiciones similares. Solo un candidato había iniciado con algo de ventaja, digamos con más tiempo, que fue el candidato brasileño, que al final de cuentas resultó electo. Pero, digamos, esas eran las circunstancias, digamos, tiempos apremiantes, era una decisión rápida que había que tomar. Y yo creo que el gobierno de México y otros gobiernos, por cierto, y por eso insisto que no fue el único caso, lo que vieron fue una situación particular en la que podía existir la posibilidad de que hubiera un candidato distinto al entonces único candidato, que era el candidato brasileño. Porque si lo recuerdas, lo que había ocurrido días antes era el proceso de elección del presidente en Brasil, donde había resultó electo Lula, y el candidato originalmente propuesto por el gobierno brasileño había sido un candidato propuesto por el presidente aún en funciones, Bolsonaro. Y existía la duda de si el Lula iba a apoyar al candidato propuesto por el gobierno previo, y en caso de que no fuera así, pues tenía que haber otros candidatos que fueran alternativas, digamos, para que la región en su conjunto no perdiera la posibilidad de tener un presidente latinoamericano o del Caribe nuevamente, porque recordemos que el presidente destituido había sido un presidente norteamericano que había roto con una regla no escrita de la institución de que el presidente del BID pues debía ser en general latinoamericano, y eso se rompió con el caso anterior, y ahora existía la oportunidad de recuperar para la América Latina y el Caribe que fuera un presidente de la región. Después de ver varios procedimientos, relevos en el BID, yo lo he dicho y te lo reitero a ti, que a mí me parece que faltó operación del gobierno de México a través pues, de las 2 instancias encargadas de Relaciones Exteriores y Hacienda. Porque no es una derrota de Gerardo Esquivel, como he dicho yo, no. Es una derrota de quien propuso a Gerardo Esquivel. Estoy hablando del gobierno de México. Aunque yo, digamos, tampoco lo pondría en términos de derrota o fracaso, como se ha planteado. Digamos, es un proceso competitivo y en los procesos competitivos se gana, se pierde. Bueno, perdón, cambio de derrota. Tienes razón, Gerardo, cambio de derrota. Perdió. ¿Sí?
Sí, pero lo que decía es, en este caso es un proceso abierto, competitivo, éramos 5 candidatos, pues alguien tenía que ser electo y otros no serían electos. Yo creo que el gobierno hizo esa lectura, creo que las circunstancias, curiosamente, digamos, hay que entender también otra dimensión de la institución que quizá no todo el mundo tenga presente. Es una institución, digamos, de todo el continente americano, donde también participan países europeos y japoneses y asiáticos, que son parte de los que contribuyen para el financiamiento, pero donde el tema importante es que la distribución del peso para las decisiones es muy asimétrico. El principal accionista es, como se sabe, Estados Unidos con 30% de la votación. Luego sigue Brasil y Argentina con 11% cada uno. Y luego en cuarto lugar México, 7%. Entonces, luego ya se dispersa el resto de la votación, porcentajes más pequeños entre el resto de los países de América Latina, el Caribe y países europeos y asiáticos. Pero como decía, eso implica que la decisión pues pasa por unos cuantos actores con mucho peso. En este caso estamos diciendo que había un candidato de un país de los más grandes accionistas, que es Brasil, apoyado por el principal accionista, que era Estados Unidos, sí, que en su conjunto tenían más de 40% de votos. Entonces, era una situación difícil de entrada, pero no imposible que el resto de América Latina pudiera haber presentado un candidato alternativo, y creo que esa era la intención de los gobiernos de México y Chile y Argentina en su momento, pero un poco por falta de ese diálogo que ya incluso se mencionó hace un momento el presidente con el presidente Boris. Esa falta de ese diálogo pues llevó a que hubiera estos 3 candidatos, cada quien con su candidato, y eso pudo haberse resuelto de una manera favorable para la región si se hubiera permitido avanzar en el proceso de rondas de votación.